Dios. Yo creo que Dios es especial, ¿verdad, hermanos? Dios es muy especial. Y pues nos lo hace saber el hecho de estar aquí presentes, el ver a su vecino, a su hermano y pues darle gracias a Dios por su vida y por la suya propia. Es una bendición. Y también por aquellos hermanos, amigos que nos visitan por primera vez o que no suelen venir tan seguido y hoy les tocó venir, pues de verdad sean bienvenidos. Y miren, muchas veces nosotros nos vamos a centrar en condiciones que van a poner a prueba nuestra fe. En este lugar se ha hablado muchas veces de la fe, sin embargo ahora el enfoque que Dios desea colocar es un enfoque tal vez no tan teórico, sino más práctico, ¿sí? Vamos a revisar cómo fortalecer nuestra fe desde 4 perspectivas diferentes y para ello, hermanos, les voy a pedir que nos pongamos de pie para ponernos en manos de nuestro Señor y que sea dirigiendo la palabra. Señor Jesús, muchas gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, tu fidelidad. A ti, Señor, te honramos, Señor, en este día, Señor, porque queremos sintonizar nuestro corazón, Señor, a tu palabra, así como hemos sintonizado a tu presencia, Señor. Tú sigue manteniéndolo aquí, Señor. Muchas gracias. Te ruego, Señor, ahora que tú bendigas esta palabra, que sea puesta por ti, que haya toda palabra mía, Señor, y sé tú, Señor, hablando en nuestros corazones para ponerlo por práctica, todo lo que podamos aprender esta mañana. Gracias, Señor, porque tu fidelidad es grande y por sobre todas las cosas tú eres Dios. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Y bueno, muchas veces, hermanos, a nosotros nos gusta como que hacer listas. Yo no sé a quién le guste como que hacer checklist a veces con las cosas que tiene pendientes, que quiere hacer, que necesita hacer. Y bueno, yo creo que las peticiones que nosotros pudiéramos tener hacia nuestro Señor, si las plasmamos en una lista como en un checklist, pueden ser muchas veces válidas. O sea, realmente nos damos cuenta de que tenemos peticiones, anhelos en nuestro corazón que en algunos casos no han sido cubiertas. Estamos a veces orando por salud, estamos orando por un mejor trabajo, los que están estudiando oran porque el Señor les define una carrera en la que se van a dedicar toda su vida, aquellos que son solteros oran por un esposo o una esposa, dependiendo del caso. También muchas veces tal vez oramos por un transporte, un vehículo, por una casa propia, dejar de rentar, en fin, por hijos o por lo que sea, por sabiduría para enfrentar una u otra cosa. Y muchas de esas peticiones que tenemos enlistadas, pues realmente son peticiones legítimas en nuestro corazón. ¿Sí está de acuerdo? O sea, a lo mejor no pedimos, dame un crucero, ¿no? Y quiero viajar al espacio, no sé. O sea, algo más centrado, más acorde a nuestra realidad, a nuestro sentir, a nuestras necesidades. Y vemos, hermanos, que en algunos casos, a lo mejor la mayoría o la minoría, muchas de esas cosas no están cubiertas todavía. No sé si sea el caso, pero muchas veces necesidades reales, legítimas, las vemos todavía como que no están cubiertas. Sin embargo, hermanos, aquí en la Biblia podemos ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por todos lados, que dice que Dios cubre nuestras necesidades. ¿Sí están de acuerdo? Y de hecho uno de los nombres de nuestro Señor que habla de la provisión, ¿cuál es? Jehová, ¿qué? Jehová Jireh, Dios proveerá, ¿sí? Y Él cubre todas y cada una de nuestras necesidades. Por favor, en Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Aquí Pablo nos dice todo lo que necesiten. Pero luego volteamos a ver a nuestro alrededor, nuestra vida propia, la vida de algunos hermanos, y vemos que nos damos cuenta de que sigue habiendo necesidades. Y aquí será, muchas veces que luego pensamos, ¿será que Pablo está exagerando un poco? ¿Será que la realidad no es esto? Y inclusive los más atrevidos llegarían a pensar, ¿será que lo que está escrito, la Biblia nos está cotorreando? No veo nada, ¿sí? Pero lo que sí tenemos que ver, hermanos, con nuestros propios ojos, es que
las promesas de Dios siempre van encaminadas con una premisa. Y siempre Dios nos indica que para abrir una bendición de parte de Dios, lo primero que tenemos que hacer es confiar en Él. Y dice Dios que yo voy a cubrir tus necesidades, pero te falta a ti confiar en mí. Y muchas veces nosotros queremos tener esa confianza y queremos poner en práctica la fe en que Dios nos va a cubrir esas necesidades, pero nosotros mismos, hermanos, muchas veces llegamos a abrir o cerrar la puerta por nuestra propia incredulidad. Y hoy no vamos a hablar de la abundancia de donde muchísimos lugares hablan. Nosotros vamos a hablar de lo que dice la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, el confiar en Dios depende de tener fe. Mateo 9:27, por favor acompáñenme todos, abran su Biblia y los que no tengan, júntense con alguien que sí tenga. Y vean, en Mateo 9, del 27 al 30 dice que el Señor hará conforme a su fe. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, ¿conforme a qué, hermanos? A vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. De acuerdo a la fe, hermanos, cada uno de nosotros tenemos, de acuerdo a la fortaleza de nuestra fe, hermanos, es que permitimos al Señor abrir o nos limitamos a recibir esas bendiciones de parte del Señor. Dice Hebreos 11:1, ¿qué es pues la fe? De memoria no lo sabemos, ¿verdad, hermanos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, nuestra pregunta hoy sería, ¿cómo le podemos hacer para fortalecer nuestra fe? ¿Cómo podemos confiar más en Dios? ¿Se ha puesto a pensar eso? ¿Cómo hacerle? ¿Será que tenemos una fórmula secreta? ¿Será que debemos de hacer una cosa u otra para poder fortalecer nuestra fe? Y es eso lo que el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a poder ver a través de 4 pruebas que el Señor pone en nuestra vida constantemente. Y bueno, el asunto de la fe es muy interesante. Si yo levanto una encuesta, ya saben que me gusta, bueno, los amigos y los hermanos que no me conocen, a mí me gusta mucho luego hacer encuestas, ¿no? Ya les pregunto algo, luego les digo, ya no contesté, ¿no? Si yo les pregunto, ¿tú tienes fe? La mayoría nos responderíamos sí, porque estamos en este lugar. ¿Sí están de acuerdo? Pero, ¿cómo podemos hacer para tener más fe? ¿Sí? Y la fe, tener más fe no es simplemente venir a este lugar o ahora que nuestras maestras de niños están aquí afuera, dar clases a los niños, o si estás a cargo de una célula o de algún ministerio o de algún servicio y platicas con personas acerca de la fe, esto no va a aumentar tu fe. Así no es como funciona. La Biblia nos señala, nos hace ver que la fe es como un músculo. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha gustado el deporte alguna vez? Yo creo que la mayoría le ha gustado el deporte. A lo mejor ahora que ya estamos más grandes, como que somos menos deportistas, pero los jóvenes tienen la fuerza y el vigor y los músculos por fuera, ¿no? Entonces, cuando se ponen a ejercitarse, ¿qué le pasa a su músculo? ¿Se hace chiquito? Se hace fuerte, ¿sí está de acuerdo? Y entonces, la fe, para que crezca, necesitamos ejercitarla, ¿sí? Y la palabra de Dios nos enseña que Dios, para ejercitar nuestra fe, utiliza lo que la Biblia le llama pruebas. Acompáñenme todos, por favor, a 1 de Pedro 1 y vamos a leerlos todos. ¿Sí está aquí conmigo, hermanos? Dice, 1 de Pedro del 1 al 6 y hasta el 9. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y bueno, el hablar de pruebas en este lugar no es nuevo. ¿Sí están de acuerdo? Los hermanos que han estado aquí enfrente, el pastor mismo, ahora me toca a mí hablar de lo mismo, de pruebas. Esto no es nada nuevo. ¿Sí está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo, hermano? Y bueno, sin embargo, es cómo enfrentamos estas pruebas. Cómo enfrentamos esas pruebas que a nuestra vida nos van a permitir que cuando sucedan, nuestra fe se va a fortalecer. Y cada vez que vienen nuevas pruebas, nuestra fe se fortalece más. Y esto ha pasado desde el principio de los tiempos, desde hace más de 2000 años, desde cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en esta tierra. Lo vamos a enfrentar continuamente. Las pruebas no son como las materias de la escuela. ¿Sí se acuerdan de cuando iba a la escuela? Los chicos, los que van ahorita en la escuela, que tienen matemáticas 1, física 3, química 4, y tienen que hacer examen, tienen que probarlo. Pero ya que lo probaron, ya no lo vuelven a ver. ¿Sí? Tranquilos, chicos, no van a tener que volver a sufrir con cálculo diferencial. ¿Sí? Pero las pruebas, hermanos, las pruebas es diferente. Las pasamos de una vez, de una manera, las pasamos de otra manera después, las volvemos a pasar de otra manera diferente y las volvemos a pasar y así toda la vida. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar de 4 diferentes pruebas que el Señor nos va a ayudar a poder conocer y poder saber cómo podemos fortalecer nuestra fe a través de ellas. La primera prueba, hermanos, es la prueba de la presión. ¿Y cuál es la prueba de la presión? ¿Sí? ¿Sí se imagina esa presión? Algo similar, pero en nuestra vida. Y miren, desde diferentes planos de nuestra vida, desde que somos pequeños, nos vamos sometiendo a diversas pruebas, diferentes presiones. Cuando estemos en diferentes situaciones, el esfuerzo va incrementando y, como dirían los músicos, va increciendo, ¿sí? O sea, va en aumento cada prueba que hacemos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando somos bebés. Cuando somos bebés, pues cuando tenemos hambre gritamos y ya nos sirve nuestra comida, ¿no? Cuando queremos ir al baño, hacemos el baño y ya. Pero después, cuando vamos creciendo, ¿qué va pasando? Tenemos que ir al baño. ¿En dónde? En el baño, ¿no? Tenemos que aprender a comer por nosotros mismos. Luego nos empiezan a llegar las obligaciones siendo niños, empezamos a adquirir responsabilidades, ir a la escuela, hacer cosas que son necesarias en la casa. Me recuerda, por ejemplo, cuando mis hijos estaban chiquitos, ven que tengo 3, ¿no? Entonces se acerca, estaba trabajando yo en alguna actividad en la casa, se acercaba uno y dice: ¿qué estás haciendo, papá? Yo, estoy trabajando. Y después otro: ¿qué estás haciendo, papá? Estoy trabajando. Después: ¿qué estás haciendo, papá? Estoy trabajando. Porque tengo 3, ¿no? Tenía que contestarles a cada uno. Y ahora que ya son más grandes, ahora yo ya les digo: vénganse para acá, necesito que me ayuden a mí, ¿sí? Entonces cada uno me ayudó a hacer su closet, me ayudó a poner su puerta de su cuarto. Entonces les llegó mayor presión, ¿sí? Y así mismo después empezamos a trabajar, tenemos responsabilidades, después nos casamos, más responsabilidades, más presión, después vienen los hijos, mucho más presión, más responsabilidades todavía, ¿sí? Y así en aumento. Y aquí lo que tenemos que hacer, hermanos, es cómo nosotros manejamos con cada cambio de presión lo que tenemos que hacer, las responsabilidades que tenemos que afrontar. ¿Cómo las vamos manejando? ¿Será que acaso cada nueva presión el estrés es diferente y nos sobrepasa? ¿Será que ya que tengo que hacer tarea siendo niño, ya no puedo y tengo que arrojar la toalla? Vamos aprendiendo, ¿sí están de acuerdo? El detalle, hermanos, aquí es cómo lo hacemos. Ahora también pensando nosotros, la mayoría aquí somos adultos, padres, veo pues una buena población
Gracias a Dios que decidió estar aquí en esta mañana para aprender de la palabra del Señor. Y podemos ver como adultos, como hombres ya realizados, hombres tal vez cercano al ocaso de nuestra vida o a la mitad o como quiera que sea, ¿qué tenemos que hacer para afrontar la presión? Aquí hay 3 formas. Una, depender de ti. La otra, depender de alguna muleta, de alguna muletilla para poder afrontar la presión en algún momento dado o ir a Dios. Estas son las 3 únicas opciones. Y aquí yo voy a hacer un pequeño paréntesis a los jóvenes que ya andan queriendo casarse. ¿Sí? Por aquí veo algún... No voy a señalar a nadie, ¿no? Pero bueno, el detalle, hermanos, es que para los chicos, los jóvenes que ya andan queriendo como que casarse, ya tienen 10 años y ya se quieren casar, olviden eso, ¿sí? No es tiempo todavía. El tiempo ahorita es que si tú ya estás pensando en eso, es porque pues, ya llega una madurez en ti y esa madurez en ti te hace también responsable de tus propios actos. Entonces, como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer principalmente es estar enfocados en el Señor, sí, chicos, pero también ir viendo a un chico o a una chica que también sea un hijo de Dios, porque si no, tan solo el tiempo de noviazgo, que al final en la Biblia no está estipulado, sino la Biblia lo maneja como un tiempo para irse conociendo. Muchos de nosotros que ya pasamos por esa etapa de irnos conociendo y ahora tenemos a nuestra esposa o esposo, depende del caso, fuimos haciéndolo de esa manera y ese tiempo, noviazgo, es para poder precisamente conocer cómo se comporta, cómo afronta las pruebas, cómo afronta el estrés, las presiones, ¿sí? Si va a afrontarlo de una manera o de otra. Y yo les puedo recomendar, chicos, que tengan y abran bien sus ojos, porque de la manera en que afrontan las presiones es la manera en que se van a desempeñar a lo largo. Y si de repente la persona no lo sabe afrontar y explota horriblemente, yo les aconsejo que se den la vuelta, ¿sí? Porque eso no va a ser de bendición. Alguien que tiene que tener una ecuanimidad es lo que un hijo de Dios tiene que buscar, ¿sí? Hablo de los chicos. Voy a cerrar el paréntesis. ¿Y qué dice la Biblia respecto a esto? En Salmos 50:15 dice: Dios, invócame en el día de angustia, te libraré y tú me honrarás. Fíjense los 3 pasos que Dios nos dice. En el día de la angustia tú me invocas, yo te libero y tú me honras, ¿sí? O sea que cuando estamos en esa situación de presión, ¿será realmente que lo que primero que hacemos es ir corriendo con nuestro Dios? No levante la mano ni me conteste, respóndase usted mismo. ¿Es lo primero que usted hace? Cuando existe alguna situación que se está saliendo de su control, que está visualizándose que se acerca en cascada, ¿qué es lo primero que hace? ¿Corre a buscar al Señor? O veíamos las 3 opciones, ¿no? O depende de mí. ¿Qué hace el que depende de mí? Pues lo primero que hace es ir al botiquín de primeros auxilios, tomar una pastilla o algún calmante o algún relajante. Y a veces si se pasa de todo diríamos nosotros, se va a ingerir alguna droga o alcohol o algo, ¿no? Sustancias legales e ilegales, y para poder asimilar la presión. Hay otros que no necesariamente hacen esas cosas. Lo que pasa cuando empieza a haber presión, corren a contárselo a quien más confianza le tienen, ¿sí? A desahogarse, paño de lágrimas. Otros lo que hacen es: tengo presión, tengo mucha presión, una torta cubana, una torta de cochinita, ¿no? Y así es como liberan la presión. Literalmente atacan el refrigerador y se acaban el helado de al litro que estaba ahí, ¿sí? Es que estoy desahogando la presión. Otros, ¿qué es lo que ocurre cuando tienen mucha presión? Necesitan distraerse y se van a gastar dinero, se van de compras. Espero que aquí no haya hermanas que se van de compras por ese motivo. ¿Qué ocurre con otro tipo de personas? Con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, cuando tienen mucha presión en su casa,
lo que hacen es que se meten en su trabajo, ¿sí? Estoy aliviando la presión metiéndome en el trabajo. O algunos otros corren a escaparse y hacen ejercicio. Digo, eso no está mal, pero lo malo es que lo hacen como una salida, un escape. Y la Biblia, hermanos, nos enseña lo que tenemos que hacer es invocar al Señor. Y la pregunta es en este momento, ¿se acuerda de la lista que mencionábamos? Esa lista. ¿A Dios en dónde lo tienes marcado? Porque, por ejemplo, hay algunos que hacen una cosa, hacen otra y después a Dios. Pero ya Dios quedó en el tercer lugar. Hay otros que de inmediato cuando pasa la situación, su primer pensamiento es ir al Señor y correr. Señor, tengo esta presión, ayúdame a liberarla. Y descansan. Y hay diferentes tipos de situaciones, condiciones en las que nos enfrentamos, en las cuales tenemos que saber actuar y decidir correctamente qué queremos hacer, liberarla por mi cuenta propia o depender de Dios. Pero aquí no tenemos que malentender una cosa, hermanos, que una cosa es recurrir al Señor y ponerlo en sus manos y otra cosa es exactamente pedir lo mismo y echarnos a ver la televisión, a que se resuelva. ¿Qué vas a hacer tú? Ya lo pusiste en manos del Señor, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Tú qué estás haciendo? ¿Por qué creen que pasaron las cosas? Porque tú te metiste en esto. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? El Señor es tu auxilio y tu pronto refugio. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Hermanos, muchas veces en la práctica, cuando ocurre esto, ¿qué sucede? Y ya hemos pasado por infinidad de situaciones usted y yo. ¿Sí está de acuerdo? O sea, no es que ayer nacimos, sino hoy seguramente estás pasando por una situación. Y si tú estás aquí en esta mañana, es porque el Señor ha tenido ese cuidado en tu persona. Pudiste haberte ido a partir de ahorita de vacaciones, a algún paseo, lo que quieras, pero hoy estás aquí. Ya mañana te vas. Pero hoy, hermano, lo que tenemos que hacer es aprender cómo lidiar con esto. Hoy que tenemos esta situación enfrente, que está enturbando nuestras emociones, nuestro corazón, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué has hecho? ¿Has dejado todo en tus manos? ¿Has dejado en manos de otras personas las muletillas, los auxiliares? ¿Sí? ¿O lo has dejado a manos del Señor? Póngase a pensar cuáles son los efectos. Yo sé que cada uno de nosotros lo hemos hecho de las tres maneras, ¿sí? ¿Y cuál es la que le ha rendido mejor fruto? Cuando usted ha tenido esa situación complicada en su vida y la ha tratado de resolver por sí mismo, ¿llega a la solución o se empeora? La mayoría de las veces se empeora. Cuando recurrimos a ayuda profesional, las muletillas, los auxiliares, ok. Hace muchos años yo estaba estudiando psicología, no terminé porque no terminé, ¿no? Aquí hay que ser siempre sinceros, ¿sí? Estaba estudiando en una universidad cristiana psicología, pero después me tuve que venir para acá y como era presencial allá en ese entonces, pues ya no pude seguir. Pero había una psicóloga cristiana muy famosa ahí en la Ciudad de México y ella daba clases ahí. Entonces, yo lo tengo bien presente. Decía, me vienen muchos casos, ¿sí? Que quieren que los ayudemos a resolver situaciones o complicaciones, presiones que tienen en sí mismos, pero al final todo se va conduciendo hacia Dios, ¿sí? Ella conducía todos sus casos hacia el Señor. Y eso fue algo que me quedó siempre muy grabado, ¿no? ¿Tú qué estás haciendo hoy en día? ¿Qué has hecho? Dijimos que hoy íbamos a verlo sobre la manera práctica. ¿Está de acuerdo? Entonces, el Señor ha sido siempre bueno y siempre lo será. Y si queremos poder asirnos de su mano, Él nos va a responder.
Yo me acuerdo que cuando a nosotros en mi casa nos dio COVID, la situación era muy difícil. Yo sé que todo el mundo ahorita ya escuchó COVID y se regresó a ese momento, ¿sí? Fue muy difícil, particularmente para nosotros y para muchos de aquí que yo conozco. Entonces, pero en mi caso particular, mi esposa tenía un cuadro muy complicado de anemia, ¿no? Entonces, cuando dijeron COVID y dijeron que estábamos todos en esa situación, de inmediato lo primero que me vino a la mente fue mi esposa, ¿sí? Entonces dije, Señor, por favor, ayúdanos. Y esa noche se puso muy complicado el caso, ¿no? Entonces nos estaban asistiendo vía telefónica porque, como ustedes recordarán, todo el mundo teníamos miedo, ¿no? Entonces nadie venía, todo era por teléfono con los especialistas. Y entonces el especialista dijo a mi esposa, ¿sabe qué? Si usted no se tranquiliza, no se regula, la situación no va a pasar de mañana, ¿sí? Estaba muy complicado el caso por la anemia que yo les mencioné, ¿no? Entonces, yo recuerdo que esa noche yo empezaba a tener problemas también para poder respirar y dije, no, pero necesito estar al pendiente. Acostamos a nuestros hijos que estaban chiquitos y estuve al pendiente de mi esposa. Dije, no, Señor, y empecé a orar por ella. Literal, toda la noche, clamando al Señor, literal, la ungí, oré por ella, fui a los cuartos de mis hijos con ellos y el Señor fue bueno y misericordioso. Ni un solo momento descansé. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Y esto nos lo hace ver aquí en la Biblia, en el libro de Jeremías, cuando no hacemos de esta manera. Dice Jeremías 2:13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, el problema es que no acuden a mí, dice aquí la palabra del Señor. Cuando tienen la presión ante diferentes situaciones, no van a mí, dice el Señor. En lugar de ir a mí, que soy fuente de agua viva, prefieren mejor cavar su propio pozo, meterse en esas aguas en cisternas, y esas aguas no van a poder retener, esa cisterna no va a poder retener el agua, dice el Señor, y se va a desparramar por todos lados. Son remedios temporales. La solución es el Señor. Y este otro ejemplo es como si estuviéramos en el desierto, así. Usted ha estado a la intemperie en el calor directo, ¿verdad? Pero no ha estado en el desierto, seguramente, no ha estado recorriendo días en el desierto sin gota de agua. ¿Qué pasa ahí? Primero que nada, tiene la boca seca, sus labios se empiezan a resquebrajar, su lengua se empieza a hinchar, ¿sí? Y así está. Entonces llega ahí donde dice fuente de agua viva, agua de Dios, bebe, es gratis. Y en lugar de ir y tomar de esa agua de vida, lo primero que hacemos es, ¿dónde está el contratista? O alguien présteme una pala porque voy a cavar un pozo, ¿sí? Hacer las cosas por nuestro propio pie, cuando Dios nos regala fuente de agua viva. Y el peor de los casos, hermanos, amigos, es que cuando nosotros cavamos nuestro propio pozo, después que hacemos un sinfín de destrozos en nuestra vida, le decimos al Señor, bendice mi pozo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, puede ser aquí o en otros lugares, donde hay relaciones ilícitas, destruyen su matrimonio y ya la persona se está quedando con esa nueva forma de vida y dice, Señor, bendice mi relación, bendice mi pozo, ¿sí? O cuántas veces tenemos situaciones en nuestras finanzas propias. Muchas veces compramos lo que no necesitamos con dinero que no tenemos para impresionar a quienes no conocemos, ¿sí? Y aquí llegan las deudas y decimos, Señor, ya endeudadísimo, bendice mis finanzas, bendice mi pozo. Y esto es histórico, hermanos. Si no, recordemos al primer judío. ¿Quién fue el primer judío? Abraham, ¿sí? ¿Qué pasó? Le dijo el Señor, tu descendencia va a ser tan grande que no va a ser contada como las arenas del mar, como las estrellas. Pero ¿qué hizo Abraham? Cavó su propio pozo con Sara
y la sirvienta de Sara. Y tuvo un hijo llamado Ismael, que hasta el día de hoy el mundo se están pagando los platos rotos por esta acción. Y Abraham pidió que le bendijera a su esposo. ¿Sí? Yo sé que algunos de nosotros, hermanos, estamos, como decíamos, casos prácticos, estamos enfrentando situaciones de pruebas. Decías, a lo mejor en las finanzas, a lo mejor tenemos aquí hasta el cuello de las deudas, el dinero escasea. ¿Qué estamos haciendo? Como que empezando a recortar cosas, ¿no? Dejar de pagarle a los deudores, dejar de diezmar, dejar de hacer lo que debemos de hacer correctamente por hacer las cosas incorrectas. Aquellos que hoy en día, jóvenes o adultos, no sé qué pase, relaciones ilícitas, relaciones sexuales, ¿sí? Aquellos que tienen esa presión, necesito casarme ya porque ya no me urge. Y de repente, fornicación, haz que nos vamos a casar. Y ahí estás cavando tu propio pozo, un pozo que va a romper tu corazón, ¿sí? Un pozo que va a dañar tu vida. En estos momentos de presión y oscuridad, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Dice Isaías 50:10: ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos: confiar en Dios, apoyarnos en Él completamente, y solo así, hermanos, nuestra fe va a ser fortalecida. ¿Está conmigo? Esta fue la prueba de la presión. Y la segunda prueba, hermanos, es la prueba de la gente. Y bueno, aquí esta prueba, muchos de nosotros estamos rodeados de gente, no podemos estar aislados. Dios nos ha puesto para poder socializarnos unos con otros a través de la familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Está la prueba de la gente, ¿no? Muchas veces tenemos perspectivas tan altas de las personas que nos decepcionan. Nos hemos visto decepcionados más de una vez, ¿sí está de acuerdo? Tenemos nosotros una idea muy clara en el papel de qué es lo que la otra persona tiene que hacer. ¿Cómo se debe de comportar la otra persona? ¿Qué debe de hacer aquel o el otro? Pero sin embargo no se hace, no lo hacen así. Y es cuando digo, no, es que este está mal, este está equivocado, este cometió un error, tiene que cambiar. A lo mejor muchos de nosotros estamos pasando esta prueba, ¿sí? Y la podemos notar claramente cuando decimos, es que si esta persona fuera de esta manera o si pensaran de esta otra, estás pasando por la prueba de la gente, ¿sí? Porque ¿cómo manejas tú la decepción derivada de la gente? Fíjense que aquí el problema no es la gente, hermanos. La gente no es el problema. El problema eres tú de cómo estás percibiendo a la gente, ¿sí? Y yo no sé si han escuchado hablar a esta persona, Emily Kingsley. ¿Alguien la ha escuchado hablar? Bueno, ella es una autora, pero ya está retirada, es una autora de libros. Trabajó mucho tiempo para Plaza Sésamo. ¿Alguien se acuerda de Plaza Sésamo? Ok, yo también. Y bueno, sucede que esta persona tuvo un hijo discapacitado, al cual desde el momento que nació tuvo que dedicar su vida para él para siempre, ¿no? Entonces, esta persona, pues famosa, conocida en los medios, escritora, le dijo, oye, ¿cómo manejas esta situación? ¿Cómo es lo que estás viviendo? ¿Cómo lo llegas a manejar? ¿Sí? Porque pues no es lo que tú esperabas. Y este hecho te cambió la vida, ¿no? Y entonces ella puso este ejemplo. Y lo puedes buscar en la biografía de Emily Kingsley y ejemplo, ¿sí? Entonces, ella puso este ejemplo. Mira, tener un hijo discapacitado es como planear un viaje. Y ella mencionó un viaje a Italia. ¿Cuántos les gusta Italia? ¿Cuántos? La última vez que fueron a Italia sí les gustó, ¿verdad? Ya sabía que sí les había gustado. Y bueno, imagínense que ese es el viaje de su vida, su sueño anhelado, viajar a Italia. Y desde muy pequeño o pequeña están pensando en Italia, están ahorrando, están
haciendo planes y tienen eso presente siempre en su vida, ¿no? Y resulta que conforme va creciendo, Italia se va haciendo más real, ¿no? Entonces ya tienen lo suficiente ahorrado, empiezan a planear ahora sí su viaje, compran folletos, compran su boleto, ven a dónde se van a hospedar, sacan informaciones de los lugares que van a visitar, no sé, Florencia, Venecia, Roma, lo que ustedes quieran, ¿no? Y bueno, y entonces ya llega el día y se suben al avión muy emocionados y que van a viajar a Italia y el avión despega. Ese es el avión que va a Italia, ¿sale? Y resulta que de repente en el vuelo el capitán les dice, ¿saben qué? Estimados pasajeros, nos vamos a tener que aterrizar, tenemos una situación. Sí sabe qué ha pasado eso, ¿verdad? O sea, hace años hubo una erupción en un volcán, no me acuerdo si en Finlandia o en Islandia, que paró todo el tráfico de Europa, no había vuelos, ¿no? Entonces aquí pasó lo mismo. Y resulta, nos vamos a tener que aterrizar en Islandia. Y aterrizó en Islandia, ¿no? Entonces, esta autora menciona que aquí tenía que tener dos opciones. Una, meterse al hotel, porque ya no iban a poder viajar a Italia, sino que se iban a quedar ahí en Islandia todo el resto de sus vacaciones. Y entonces, las opciones que ella tenía eran, pues, meterse en un hotel y estar todo el día refunfuñando ante la línea aérea de las situaciones que pasó y tratar a la gente lo peor posible por la situación que estaba viviendo, encerrarse en el cuarto, o mirar que Islandia es bonita, ¿no? Que tiene cosas hermosas, que tiene grandes fiordos, grandes ríos, paisajes increíbles, geysers, ¿sí? Y entonces, así es como ella manejó la situación. Y yo creo que algo muy similar lo vemos aquí en este lugar, ¿sí? Con nuestros hermanos, ¿no? O sea, luego nos ponemos a pensar, ¿cómo le harán? ¿Qué situaciones están viviendo, ¿no? Y ellos mismos nos lo han confiado, ¿no? Que cómo ha sido un día, cómo sería un día ahí, pero sin embargo los vemos dispuestos, los vemos listos para servir al Señor, ¿no? Como un claro ejemplo en nuestras vidas. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer que las cosas sean totalmente disfrutables ante las situaciones adversas de la gente. ¿Cuántos de nosotros no planeamos un viaje a Italia en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en lo que hacemos? Pero sin embargo estamos totalmente amargados por las situaciones actuales que tenemos. A lo mejor donde yo estoy no es el mejor trabajo que yo quisiera, o mi matrimonio no es el mejor que yo hubiera anhelado, ¿no? Porque tenemos perspectivas hacia la gente. A lo mejor te sientes con frustraciones, con depresiones, y piensas que a lo mejor tu vida no tiene dirección, pero no es culpa de las otras personas. La respuesta, hermanos, no está en las otras personas. Está en qué haces en enfrentar esas cosas. ¿Qué haces cuando enfrentas ese tipo de decepciones? No es lo que yo pensaba, no es lo que yo creía, pero ahora ¿qué voy a hacer? Y hermanos, definitivamente el error es poner las perspectivas hacia la gente, ¿sí? Ponerles a la gente el rol de Dios. Ellos me van a hacer pleno, ellos me van a hacer feliz, ellos me van a ayudar con mi carrera, ellos todo. Pero la Biblia es muy clara, hermanos. Y precisamente en Jeremías 17, vaya por favor conmigo, Jeremías 17, 5-10, nos lo hace ver súper claro, ¿sí? Tan transparente como el agua. Dice así, ¿ya está conmigo? Dice, así ha dicho Jehová. ¿Qué dice, hermanos? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Pero qué dice enseguida? Bendito el varón que confía ¿en quién? En Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de sequía, no se fatigará
ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que apruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Amén. Y bueno, hermanos, aquí lo dice tal cual. Amigos, no podemos confiar en el hombre. El hombre nos va a fallar. ¿Por qué? Porque es tan imperfecto como usted y como yo. ¿Sí? Tiene tantas imperfecciones. Como lo vea él se está viendo usted mismo. ¿Sí? ¿O alguien aquí es perfecto? Entonces, ¿qué sucede? Buscamos a la persona. No, pues que mi esposo, y wow, todo el mundo, las hermanas, wow, el esposo. Los hijos, los padres. No. Gracias a Dios que tiene esposo o esposa, gracias a Dios que tiene hijos, o depende, y gracias a Dios que tiene padres, depende. Cada quien tiene su rol específico en la vida, pero ellos no tienen el rol de Dios. ¿Sí? Y esto es lo que tenemos que definir claramente. La promesa de Dios, que si confiamos en Él, Él nos va a mantener en un lugar frondoso, confiando en Él, en su palabra. Y aunque haya las situaciones que haya, ese fruto no va a desflorecer, va a seguir siempre. Aquí, hermanos, tenemos que poner dos opciones. Nos vamos a enfrentar siempre a las pruebas de decepción si estamos mirando a las personas. Pero por el otro lado está el resultado de confiar en Dios en lugar de confiar en la gente. Cuando tú confíes realmente en Dios en lugar de la gente, va a pasar una cosa que nos va a sorprender. La gente nos va a amar como realmente somos. Y nosotros vamos a ser capaces de amar a las personas como realmente son. No esperando expectativas que no nos pueden dar. Mi expectativa la cubre Dios, no la cubre nadie más. Y cuando hacemos esto, hermanos, nuestra fe se fortalece. Número 3, la prueba de la integridad. ¿Sí? ¿Cómo va, hermano? ¿Ya se cansó? Ya solo nos faltan 2 pruebas. La prueba que tenemos que aguantar para llegar a las 2 que siguen. La prueba de la integridad tiene que ver con nuestros compromisos. ¿Sí les suena a compromisos? ¿Sí? Yo creo que nos parece que a esta altura de la vida nos podemos dar cuenta de que todo está lleno de compromisos. Compromisos en los que nos metemos porque tenemos que meternos, compromisos en los que nos metieron. ¿Sí? Compromisos que conforme los vamos desarrollando va a revelar quiénes somos realmente, lo que hacemos, lo que cumplimos y lo que no cumplimos. Fíjese, su éxito en lo que hace obviamente viene de parte de Dios, pero está determinado por los compromisos que cumples. ¿Sí lo escuchó? O sea, si tú cumples y haces tu tarea, chicos, y aprendes tus lecciones, ¿qué va a pasar? Te vas a graduar y vas a ser capaz de afrontar la vida bajo otras circunstancias. Si tú cumples tu compromiso de proveer a tu familia, ¿qué va a pasar? Vas a tener el estómago lleno. ¿Sí? No, son compromisos que nosotros tenemos que afrontar. Y aquí pasa algo muy curioso. Muchas veces tenemos 20 o 30 compromisos más o menos que tenemos, pero lo ideal sería tener 2 o 3 importantes y cumplirlos al 100%. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos exactamente en nuestros compromisos que son importantes y dejar a un lado los que no son importantes, que nos consumen recursos. Tenemos que verlo a través de ejemplos. Por ejemplo, tenemos los atletas, los músicos, ¿sí? Podemos ver a esas personas de éxito en esas disciplinas, pero ¿qué vemos de ellos? Vemos el éxito en ese momento,
pero no estamos viendo los 20 años de esfuerzo y de compromiso que fueron dedicados para llegar ahí. ¿Sí? Estuvieron entrenando, practicando. Hace tiempo hablaba con el hermano Iván acerca de la música y me decía que la música es algo que no ves de inmediato. Tienen que pasar varios años para poder ver el resultado. No es que lo lances y ya toca wow, ¿no? Sino que hay que estar practicando. ¿Sí? O aquel que quiere aprender inglés, ¿sí? Tiene que estar practicando, estudiando y desenvolviéndose. El compromiso, hermanos, el compromiso revela tu carácter, desarrolla tu carácter. Pero aquí algo va a ser muy seguro, hermanos, que nuestros compromisos van a ser probados. Lo que nosotros nos comprometemos va a ser probado, que lo vamos a hacer o no. Cuando nosotros nos comprometemos a algo, tenemos que afrontar y dar ese resultado y ejecutarlo. Cuando enfrentamos las pruebas, hermanos, las cosas que nos hemos comprometido, tenemos que llevarlas a cabo. No me levante la mano, pero ¿cuántos de aquí están casados? ¿Sí? Gloria a Dios. ¿Se acuerda de su compromiso, su voto matrimonial? ¿Sí se acuerda? ¿Qué fue lo que dijo? ¿O ya no se acuerda? Dijo, prometo amarte y respetarte, serte fiel en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe, ¿sí? Y esos votos están siendo probados todos los días. Si no me cree, nada más mire en donde trabaja. Todas las halconas que están alrededor de usted, hombre, o todos los opilotes que están alrededor de usted, hermana, están siendo probados, ¿sí? Sus votos. Y esos son compromisos que para nosotros son sagrados. ¿Por qué? Porque si mal no recordarán, cuando usted dio su compromiso y sus votos, ¿qué decía el hermano que los estaba casando? Estamos hoy ante Dios y ante estos hermanos como testigos de estos compromisos. ¿Sí? Dice Eclesiastés 5:4-5. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas porque Él no se compadece de los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y eso se aplica para todo lo que hagamos. Nuestros compromisos nos tienen que distinguir de lo que hacemos. Si en el trabajo, ¿para cuándo lo tienes? No, pues para mañana tiene que estar. Tú lo pusiste, tú lo dijiste, ¿sí? O te puso una pistola a tu jefe, ¿para cuándo lo tienes? Para mañana, jefe. Pues no es así, ¿no? Le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo este compromiso, tengo este otro, ¿a qué le doy primero? Y ya tu jefe te dirá, haz este, ¿no? Bueno, esto te lo tengo para dentro de 2 días, ¿no? O le dices este otro, te lo dejo en 10 minutos. Tienen que ser 10 minutos, no 5 horas. Compromisos, hermanos. Aquí no es política, pero acuérdese que luego hay campañas que dice compromiso cumplido ante notario. ¿Nuestro notario quién es? ¿Sí? Señor. El Señor ve lo que comprometemos, ¿sí? ¿Y qué dice su palabra? Mejor no prometas lo que no vas a cumplir. ¿Y qué pasa hoy en día? Realmente nos movemos en un ámbito muy diferente de hace muchísimos años, ¿sí? Pero la palabra de Dios no se equivoca y aquí nos lo hace ver. ¿Qué ocurre con los compromisos que hacemos y de repente pasa una situación que cambia nuestra perspectiva? Ya no los voy a cumplir porque pasó esto. Oye, pero me prometiste, sí, pero pasó esto otro. No, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice en Salmos 15, del 1 al 5, dice: Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, ¿quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo.
ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra él inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará jamás. Hoy es muy fácil decir, ¿sabes qué? Pasó esto y cambió todos mis planes, ya no lo voy a poder cumplir. Pero hermano, podemos hablar, podemos dialogar, podemos llegar a un acuerdo, ¿sí? De que tu compromiso y tu palabra no sean infundadas y que digan, no, es que sabes que él promete algo, pero si pasa algo ya no lo cumple. A decir, ¿sabes qué? Pasó esto, tengo esta situación, no voy a desistir de lo que prometí, pero necesito tiempo. Es diferente, ¿sí? No estamos desistiendo. ¿Por qué? Porque tenemos ese compromiso que como hijos de Dios nos debe de distinguir. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios, ¿sí? Y cuando tú haces esto, hermanos, tu fe se va a fortalecer. ¿Por qué? Porque estás respaldado, no estás solo. Por último, hermano, la prueba de las prioridades. Dice, muchas veces tenemos que definir ciertas prioridades en nuestra vida. Yo creo que todos tenemos que decidir qué vamos a hacer el día de mañana. A lo mejor los planes, a lo mejor hacia dónde nos vamos a dirigir con algún proyecto. ¿Cuáles son tus prioridades? Y esto no solo lo enfrentamos mañana ni pasado, sino todos los días. Pero fíjese, hermanos, que la Biblia tiene una de las promesas más grandes, y esto está en Mateo 6:31. Por favor, acompáñeme. Mateo 6:31, donde el Señor tiene cuidado de nosotros. Dios, con su infinita sabiduría, amor, juicio, nos cuida de todo lo que necesitamos. Dice Mateo 6:31, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:31. Amén. ¿Usted piensa que realmente Dios es el número uno en su vida? ¿Usted tiene eso consciente en su persona? ¿O solo cuando llega a este lugar? Que ya aprendió a hablar como cristiano. Aleluya, Dios te bendiga, shalom, a Dios sea la honra, amén. Eso es hablar como cristiano, ¿sí? Decir las cosas correctas en los momentos correctos. Pero el hecho de decir eso no significa que Dios sea el número uno en tu vida. Si no, hagamos esta pequeña prueba. Cuando estamos en relentín, ¿saben qué es relentín? ¿No? Bueno, cuando estamos como que en pausa, ¿sí? ¿A dónde se va tu pensamiento? Ahorita que la mayoría de mis hermanos están en relentín, pregúntele al que está al lado, ¿en qué estás pensando? ¿Sí? A lo mejor estás pensando, ya se tardó el hermano mucho. O a lo mejor estabas pensando en lo que vas a comer más tarde. Hoy no hay talento, por cierto, ¿eh? Estabas pensando en una cosa u otra. Pero cuando estás en neutral, ¿hacia dónde va tu pensamiento? Si no, haga este pequeño ejercicio. Del total de su dinero que le llega y del total de su tiempo, acote un mes, 30 días, ¿sí? Separe el tiempo que ocupó en su trabajo y separe el dinero que usó para vivir, para su existencia, ¿sí? Para la comida, para las necesidades y todo eso. Lo que le queda, ¿en qué lo ocupó?
¿En qué ocupó ese tiempo disponible y en qué ocupó ese dinero disponible? Saque cuentas, ¿sí? Y verá qué tanto tiempo le dedica al Señor. ¿Qué tanto tiempo el Señor está en sus pensamientos, en sus hechos, en sus acciones? ¿Qué tanto usted ha servido esos 30 días al Señor? ¿Lo ha servido de alguna manera? ¿Ha dado testimonio de Él en donde está? ¿Ha venido aquí a trabajar? ¿Ha ido a trabajar a las calles para el Señor? ¿Lo ha hecho? Usted sabe que, bueno, cuando llegamos a este lugar, pues lo vemos pues, con algunas deficiencias propias de lo que es aquí nuestro lugar, nuestro local que amamos, nuestra iglesia, pero lo vemos limpio o no lo ve limpio cuando llega. ¿Y cómo llega limpio? Porque aquí es una escuela, entre semana. ¿Cómo queda los viernes en las tardes? Después de que ya cerraron filas y de regreso hasta el lunes. Quedan en muy malas condiciones, ¿sí? Entonces, hay un grupo de hermanos que voluntariamente viene los sábados a hacer el aseo, ¿sí? Y eso es parte de lo que se hace para el Señor, ¿sí? ¿Cuáles son tus prioridades? Tienes que ver qué tanto tiempo le estás dedicando a la obra del Señor. ¿Estás en algún servicio o no estás haciendo nada? Alguien dijo, ¿no? Bueno, vamos a disculparlo, ¿no? Pero yo creo que los demás, hermanos, es algo que podemos reflexionar. ¿Sí está conmigo? O sea, no es un regaño, o sea, no estoy aquí para menos, ¿no? O sea, yo soy tan imperfecto como todos. Pero yo creo que si estamos aquí en este lugar, es porque en algún momento, en algún lugar de nuestro corazón, aunque sea muy recóndito, hay el anhelo de servir al Señor. Hay el anhelo de darle a Él la honra y la gloria, de devolver lo mucho que Él nos da. Te ha dado vida, te ha dado salud, te ha dado paz, aunque estás en pruebas, en diferentes circunstancias, no estás solo. Y bueno, se perdieron mi testimonio que di hace como 15 días o un mes, no recuerdo. Si lo quiere escuchar, fue un miércoles, ¿no? Media hora. Imagínense media hora escuchando al hermano Juan Carlos su testimonio. Pero dentro de ese testimonio, lo que recalcaba en sí era que yo le había pedido al Señor que la prueba que siguiera que viniera, la siguiente prueba que viniera a nuestra vida, a nuestra familia, Él me la pudiera a mí, a mi persona, ¿no? Y el Señor fue bueno y me dio una prueba bastante difícil de tratar, o sea, algo que no había yo experimentado. Ve el testimonio, ¿sí? Y ahí, hermanos, Dios refleja su amor, porque Dios nos ama, ¿sí? O sea, hagamos como lo hagamos, seamos como seamos, no va a dejar de amarte Dios. Y si hoy estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios tiene cuidado de ti y quiere que fortalezcas esa fe en Él. A lo mejor no es la típica lección de fe que normalmente pudiéramos escuchar muchas veces, sino como el Señor quería, su intención era algo como que más práctico, ¿sí? Y hermanos, hoy en día te dejo con 3 preguntas. ¿Cuál es la necesidad más grande que estás teniendo en este momento? ¿Sí? Piénsalo. ¿En qué prueba está relacionada con las pruebas que vimos? Y último, ¿ya sabes qué hacer? Tenemos que darnos cuenta que todo, absolutamente todo lo que el Señor nos permite hacer nos orilla hacia Él. A Dios no se le escapa nada. Y si pasa una cosa, pasa otra, nos encamina a Él. Y sucedió una situación en la cual necesitamos entereza y fortaleza, nos encamina a Él.
Y si tenemos este pendiente en nuestra vida que necesitamos afrontar, nos encamina a Él. Todo, absolutamente todo. Dice Santiago 1:12, ya para terminar: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano, tienes una corona de vida esperándote. Esto es transitorio, pasajero. El hermano que tienes a un lado en 1 o 2 años se va a cambiar de casa, no lo vas a ver, o a lo mejor lo sigues viendo hasta que alguno de los dos parta, ¿sí? Pero todo en este mundo es transitorio. Pero el Señor está esperando darte esa corona de vida. Pero ¿cómo vamos a poderla disfrutar si no nos fortalecemos en nuestra fe? Dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cerremos nuestros ojos. Señor Jesús, muchas gracias. Te damos hoy en este día, Señor, por tu bendición, por tu amor, por la confianza que tenemos al depositar nuestra fe en ti. Gracias, Señor, por ello, en que sabemos que tú no nos dejas en ningún momento, Señor. Aun cuando yo me fuera a lo más lejano del mundo, a lo más alto, a lo más enterrado del mundo, tú ahí estás. Muchas gracias, Señor, porque es tu fidelidad, Señor, la que nos mantiene hoy de pie. Y hoy te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que tú hagas esa semilla en nuestros corazones para poder fortalecer la fe, Señor, que necesitamos levantar continuamente en alto en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en todo lo que hacemos. En donde nos movamos, en donde estemos, con la familia, con los compañeros, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Sé tú, Señor, siendo la luz en nuestra vida todos los días de nuestra vida. Dependemos de ti, de nadie más. En el nombre de Jesús, amén.